Disculpen la demora. Bueno, agradezco nuevamente la invitación y no quiero, digamos, dedicar mucho más tiempo a la introducción y quiero ir directamente a lo que se me ha invitado, que es justamente a referirme a los desafíos de la regulación del derecho a la salud en una nueva constitución. Eso es por lo cual se me ha invitado y con mucho gusto entonces expongo lo que quiero indicar respecto de esta materia, ¿no? La primera pregunta que me gustaría formular es si acaso efectivamente en Chile hoy día, bajo la Constitución vigente, se encuentra o no se encuentra garantizada o garantizado el derecho a la salud. ¿Bien? Y para ello tendríamos que decir que si entendemos el derecho a la salud como efectivamente como un derecho social y más específicamente como un derecho prestacional, en los términos que propone Robert Alexy, por ejemplo, evidentemente en nuestra Constitución no está garantizado el derecho a la salud. Lo que hay en nuestra Constitución es un derecho a la protección de la salud y por lo tanto a lo que se refiere es a que el Estado se va a encargar de que ninguna persona afecte la salud o que ninguna persona se interponga en que yo, por ejemplo, pueda acceder a un servicio de salud, ¿no? Pero no es un derecho social en términos de que el Estado provea efectivamente tratamientos, medicamentos, acciones de salud para las personas que puedan estar, por ejemplo, enfermas, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión clave, ¿no? En nuestra Constitución no está garantizado el derecho a la salud. No está garantizado el derecho a la salud. Y por lo tanto, dentro de los desafíos de una nueva Constitución, necesariamente tenemos que pensar en la posibilidad de efectivamente garantizar y proteger este derecho. Para poder abordar esta temática, quiero abordarla desde dos perspectivas, ¿no? Y realizar dos tipos de observaciones. Primero, abordar el tema del derecho a la salud desde la teoría general de los derechos fundamentales y, en segundo lugar, abordarlo específicamente desde el derecho a la salud. Me parece que estas dos perspectivas son necesarias para poder abordar plenamente este asunto. Primero, algunas reflexiones en torno a la teoría general de los derechos. Es imprescindible que la Constitución garantice a los derechos conforme a lo que se conoce como el principio de interdependencia. Esto supone que los derechos no funcionan de manera aislada, sino que requieren, por cierto, un trato armónico. La protección de cada derecho incide de manera directa en los otros derechos. El derecho a la salud está muy conectado con el derecho a la vida, con la integridad física y psíquica, está conectado con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, con el derecho al trabajo, etc. El tratamiento debe ser conjunto y no puede ser de manera aislada. Entender a los derechos bajo una fórmula interdependiente genera al menos dos consecuencias. En primer lugar, que debe desaparecer cualquier criterio de jerarquización de los mismos. Si son interdependientes, por lo tanto, no hay derechos más importantes y derechos menos importantes, sino que todos funcionan como un sistema. Y en segundo lugar, algo que va a lo cual se va a referir al profesor Edison, es que si nosotros entendemos que los derechos son interdependientes, todos los derechos, sin excepción alguna, deben contar con garantías jurisdiccionales, con garantías judiciales para hacerlos efectivos, la plena efectividad de todos los derechos. Eso como primera idea. En segundo lugar, también debe tenerse en cuenta el principio democrático. El sistema democrático no es indiferente para los derechos sociales y no es indiferente para el derecho a la salud, ¿no? Es importante, es muy importante que cuando el Estado tome decisiones en materia de salud, se haga con plena participación y con plena conexión con las necesidades sociales. Es muy importante, por lo tanto, que el circuito de poder, que es donde se toman las decisiones relevantes para la sociedad, esas decisiones sean efectivamente escuchadas previamente o sean tomadas más bien antes previo a haber escuchado, ¿cierto?, a la sociedad. Por lo tanto, lo que postulamos es que debemos avanzar desde un modelo de una democracia exclusivamente representativa como la que tenemos nosotros hoy día, hacia fórmulas de democracia participativa, donde nuestra opinión, donde nuestro parecer, donde nuestras necesidades sean efectivamente escuchadas por el círculo digamos, de toma de decisiones. Esto, además, va a exigir que revisemos la ley de quórum reforzado y que se eliminen derechamente,
y también que revisemos qué es lo que vamos a hacer con el Tribunal Constitucional. No nos olvidemos, ¿cierto?, que justamente un aspecto clave del derecho a la salud, sobre el cual se ha pronunciado el Tribunal Constitucional últimamente, como fue, por ejemplo, lo que tiene que ver con la eliminación de la penalización del aborto en 3 causales, ¿no? El Tribunal Constitucional señaló expresamente que las instituciones, ¿cierto?, pueden objetar de conciencia. Y por lo tanto, si una mujer que se encuentra en alguna de las hipótesis de aborto permitido, ¿cierto?, y va a un hospital, ese hospital perfectamente le puede decir, no, este hospital objeta de conciencia, ¿cierto?, y se opone a la práctica del aborto, ¿no? Entonces, incide, por supuesto, la decisión del Tribunal Constitucional en situaciones de salud. También habrá que resolver qué es lo que se hace con el Estado Social de Derecho. Mi propuesta es que recojamos efectivamente el Estado Social de Derecho, ¿no? Que esta es una propuesta de Hermann Heller, de comienzo del siglo XX, ¿no? Que justamente él dice algo que puede olernos a una situación muy actual, ¿no? Él dice, hacia la segunda o tercera década del siglo XX, él dice, en estos momentos nuestro Estado ha sido capturado por los intereses del capital, ¿no? Hoy día las decisiones políticas son fundamentalmente decisiones económicas. Entonces corremos el riesgo, el siguiente riesgo, dice Hermann Heller, o efectivamente el poder es capturado por el capital, ¿no? Es capturado por quienes no tienen sangre en las venas, dice él, o bien cuando eso se produce, cuando se produce una anulación de la persona, digamos, producto de la sobreexplotación del capital, frente a eso, el riesgo que hay es que aparezcan los líderes fascistas, ¿no? Que aparezcan los líderes populistas, que si anteriormente dijimos que son personas que no tienen sangre en las venas, estas son personas que tienen sed de sangre, dice él, con mucha ansia de poder y de violencia, y que se tomen el poder. Entonces, vivimos, digamos, en una situación donde o estamos enfrentados a un capitalismo sin freno o eventualmente a una dictadura sin freno de corte fascista, ¿no? Para evitar ambos riesgos, dice Hermann Heller, hay que pensar en una nueva fórmula de Estado, en un Estado que se acerque efectivamente a las necesidades sociales, y ahí es donde él plantea la necesidad de un Estado social de derecho, un Estado social que implica la transformación del Estado, que implica también reorientar la tarea presupuestaria del Estado, que por lo tanto se genera un nuevo estándar de control de constitucionalidad respecto a las leyes. Ahora las leyes deben ir enfocadas hacia la satisfacción de las necesidades sociales, y además la presencia de un Estado social de derecho va a permitir que nazcan nuevos derechos sin la necesidad de reformar la Constitución. Fíjense ustedes, por ejemplo, que en el caso alemán, la Carta Fundamental de Bonn, que equivale, digamos, a su Constitución, en la Carta Fundamental de Bonn se dice que la República Federal Alemana será un Estado federal, democrático y social. Bien, y cuando dice que Alemania va a ser un Estado social, no menciona ningún derecho social. Si usted busca en la Constitución alemana dónde está el derecho a la educación, dónde está el derecho a la salud, dónde está el derecho a la vivienda, no están. Sin embargo, el Tribunal Constitucional alemán ha sostenido que estos derechos nacen a partir de la cláusula del Estado social. Por lo tanto, si nosotros incluimos esta cláusula, perfectamente entonces podemos entender que muchos derechos sociales que no están garantizados en la Constitución quedarían recogidos, digamos, por la norma constitucional. Otra cosa que también me parece importante, ¿cierto?, es que los derechos sociales también se han entendido en clave de libertad. ¿Bien? Es cierto que los derechos sociales tienen mucho que ver con la igualdad. Fundamentalmente lo que hacen los derechos sociales es tratar de generar unas condiciones de igualdad material entre todas las personas. Eso es cierto. Sin embargo, en primer lugar, por supuesto que una persona que no tiene satisfechos sus derechos sociales no es plenamente libre. Una persona que digamos, que vive en una situación de enfermedad o que no ha accedido a la educación o que no vive o que no tiene una vivienda digna, no es completamente libre. Estamos, creo, de acuerdo con aquello. Pero también el ejercicio de los derechos sociales tiene que ser realizado en clave de libertad, ¿no? Y particularmente en materia de salud, yo propongo 3 cosas, por lo menos, ¿no? ¿Qué significa que el derecho a la salud sea entendido también desde la perspectiva de la libertad? En primer lugar, que las personas sean libres de escoger si acaso quieren someterse a un tratamiento médico de acuerdo a la medicina tradicional o de acuerdo a la medicina asociada a su propia cultura, ¿no? Siempre y cuando, por cierto, no genere un daño al resto de la población, pero avanzar también hacia
formas de salud multiculturales. En segundo lugar, también pensar en el derecho a la salud en clave de libertad nos lleva a pensar, digamos, qué es lo que se va a hacer con la eutanasia, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona decide eventualmente que no quiere seguir con un tratamiento médico y aun cuando eso signifique el riesgo de su vida. Creo que también hay que ir avanzando en eso. Y por supuesto también en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos por parte de las mujeres, fundamentalmente, que esto también implica un ejercicio de la libertad sexual de las personas, ¿no? Y por último, en esta parte general, ya voy a ir al derecho a la salud en particular, también será importante que resolvamos qué es lo que vamos a hacer con los tratados internacionales. Parece muy importante que, en definitiva, los tratados sean reconocidos como normas de carácter o de rango constitucional, para que muchos derechos que no están garantizados en la Constitución, de todas maneras, se entiendan de la máxima jerarquía y, por lo tanto, impliquen un límite para la acción del legislador. ¿Bien? Eso también me parece que es importante. Ahora, en relación con el derecho a la salud, particularmente, propongo que echemos un vistazo urgente a lo que dispone el Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en particular con lo que se establece en su observación general número 14, que es la que fija los estándares a los cuales se tienen que someter los estados para implementar debidamente el derecho a la salud, ¿no? En este documento, ¿cierto?, se establecen 3 deberes respecto al Estado. El deber de respetar el derecho a la salud, de protegerlo y de cumplir el derecho a la salud. De cumplir el derecho a la salud, ¿no? Respetar significa que el Estado no puede afectar la salud, digamos. Ok. Proteger significa que también deberá garantizarnos que un tercero no pueda afectar nuestra salud. Estamos de acuerdo. Pero además, el Estado debe cumplir el derecho a la salud. ¿Y qué significa esto? Que los Estados deben adoptar medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de cualquier otra índole para la plena efectividad del derecho a la salud. Y eso es lo que justamente tenemos que preguntarnos en el caso chileno, si acaso se está cumpliendo o no. Porque bien parece, ¿cierto?, que lo que está ocurriendo en Chile es que el Estado no está desplegando toda la actividad que se necesita para que efectivamente las personas accedan a la salud. Son 4 los principios básicos que los voy a repasar rápidamente y después podemos conversar en las preguntas, que están ligados al principio al derecho a la salud y que están contenidos en esta observación general. En primer lugar, el principio de disponibilidad. Naturalmente tienen que existir el suficiente número de establecimientos, de bienes, de servicios públicos, de tratamientos a los cuales puedan acceder la población. Esto naturalmente que va a depender de cuáles sean las condiciones económicas de cada estado para poder determinar cuál es el estándar que le podemos exigir a cada estado. Pero al menos, dice esta observación, que debíamos exigirle agua limpia potable, condiciones sanitarias adecuadas, personal médico y profesional también capacitado y bien remunerado, ¿no? También un segundo principio que incorpora la observación general es el de la accesibilidad. No basta con tener establecimientos, sino que también ellos tienen que ser accesibles para todos, sin discriminación alguna. Y desde ese punto de vista, la accesibilidad se refiere a 4 subprincipios adicionales. Primero, la salud tiene que ser implementada sin discriminación. Segundo, tiene que haber accesibilidad física, o sea, que los hospitales estén más o menos cerca, digamos, dentro del radio urbano, y yo diría además que tengan acceso, por ejemplo, para personas en situación de discapacidad. Accesibilidad económica. La salud no puede ser un bien a la cual solo pueden acceder las personas de mayores recursos, ¿no? Eso es una violación de derechos humanos. Y acceso a la información, ¿no? El acceso a la información también es importante en materia de salud, porque, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, una campaña de vacunación tiene que ser dada a conocer eficientemente para toda la población, para que efectivamente puedan acceder a aquello. Un tercer principio es el principio de aceptabilidad, que tiene que ver más bien con condiciones éticas de ejercicio de la salud, ¿no? Tanto con la ética médica, como también con respeto a la diversidad cultural de los pueblos, un respeto por las minorías. También deben ser sensibles a los requisitos de género. De pronto no se da un trato diferenciado según si hablamos de un varón o de una mujer, o si hablamos de un anciano y de un niño, ¿cierto? También hay que tener presente los ciclos de vida, respetar la confidencialidad, y todo esto dirigido hacia mejorar, por cierto, el estado de salud de las personas. Y por último, el cuarto principio, con esto termino, también, por supuesto, que el derecho a la salud tiene que ser proporcionado de acuerdo a criterios de calidad estrictos, ¿no?
Además de la aceptabilidad, los servicios de salud deben ser apropiados desde un punto de vista científico y médico. Los insumos y los materiales deben ser de buena calidad y también el personal de salud tiene que estar lo suficientemente capacitado. Esto no significa necesariamente que tengamos que despedir o que tengamos que expulsar del sistema a los médicos que no estén suficientes o el personal que no esté suficientemente capacitado. Lo que tiene que hacer el Estado es capacitarlo justamente para que ellos tengan las condiciones, digamos, apropiadas para dar un buen sistema de salud. ¿Bien? Entonces, en resumen y en definitiva, pensar un adecuado derecho a la salud implica, en primer lugar, replantearse muchas cuestiones de derecho fundamental en general, pero también recoger algunos estándares del derecho internacional para poder generar una buena regulación en esta materia. Muchas gracias por la invitación nuevamente y quedo atento a sus preguntas. Saludos, muchas gracias. Muchas gracias, Hugo.